En esta oportunidad vamos a hablar de los determinantes de la tasa de crecimiento. Varios aspectos relativos al valor terminal fueron tratados en algunos videos anteriores. En particular, hablamos de la relación entre el crecimiento y la reinversión. También hemos hablado del impacto del tipo de cambio cuando se tienen monedas débiles, la extensión de la proyección de los flujos de caja, es decir, el horizonte de proyección, y el peso del valor terminal en el valor total de la empresa. En esta oportunidad vamos a hablar de los determinantes de la tasa de crecimiento propiamente dicha. Analicemos 4 posibles escenarios de crecimiento y sus implicaciones. Imaginemos que tenemos este escenario de cero crecimiento. Si tuviésemos cero crecimiento, ¿qué significa eso? Eso significa que realmente si hay una inflación positiva, estaríamos decreciendo en términos reales, lo que significaría una liquidación gradual de la empresa. Esto podría ser realista en algunos casos, pero generalmente es un supuesto pesimista. Otra posibilidad es la tasa inflacionaria, suponer que crecemos a la tasa de inflación. Bueno, si crecemos a la tasa de inflación, ello significa que no hay crecimiento real, es decir, que no estamos creciendo en términos reales. Y si el mercado en el que estamos está creciendo en términos reales, entonces esto supone que estamos perdiendo cuota de mercado. Otra posibilidad es crecer con nuestro mercado, crecimiento del mercado. Si crecemos con nuestro mercado, bueno, mantenemos la cuota de mercado. Y otra posibilidad es crecer a la tasa de crecimiento económico a largo plazo, es decir, al mismo crecimiento de la economía a largo plazo. Esto significa que el valor de nuestra empresa mantiene pues, el mismo peso en relación con la economía en general. Lo que sí es verdad es que crecer a una tasa mayor que el crecimiento económico a largo plazo es imposible en el largo plazo. Es decir, cuando hablamos en términos de una perpetuidad, no podemos suponer nunca un crecimiento de la perpetuidad mayor que el crecimiento económico a largo plazo. Y ello se debe simplemente a que si crecemos a largo plazo, ad infinitum, a una tasa mayor que el crecimiento de la economía, nuestra empresa con el tiempo pasaría a superar el tamaño de la economía, lo cual pues es absurdo. Hablemos más en detalle sobre la tasa de crecimiento a largo plazo. Hemos dicho que en principio la máxima tasa de crecimiento a largo plazo es igual a la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía, en principio. No obstante, si el crecimiento a largo plazo de la economía tiene un componente real positivo, es decir, si la economía está creciendo en términos reales, una economía que creciera a esta tasa significaría, una empresa que creciera a esta tasa, implicaría que la empresa está añadiendo valor, es decir, que la empresa está teniendo inversiones de valor presente neto positivo permanentemente ad infinitum. Dado que ninguna empresa puede añadir valor eternamente, una tasa de crecimiento igual a la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía no es posible en el largo plazo. Es posible por cierto periodo de tiempo, pero no en una perpetuidad. Por tanto, en realidad y en conclusión, el crecimiento máximo de la perpetuidad no puede ser mayor que la inflación, como explicamos en un video anterior. Concentrémonos ahora en la relación entre reinversión y crecimiento. Recordemos esta fórmula que vimos en un video anterior, que muestra la tasa de crecimiento nominal, G mayúscula, es igual a B por ROIC más 1 menos B por pi, donde B es el plowback ratio, es decir, es el porcentaje de los ingresos del flujo de caja del que disponemos que es reinvertido en la empresa para efectos de crecimiento. ROIC, ya sabemos, que es el Return on Invested Capital, es el retorno que obtenemos sobre el capital reinvertido en la empresa. Y pi representa la inflación. Sabemos que el crecimiento a largo plazo está acotado por la inflación, como lo acabamos de concluir. Pero claro, el crecimiento a largo plazo G está acotado por la inflación, pero ROIC no necesariamente está acotado así tan obviamente, ¿no?
ya que ROIC depende de las ventajas competitivas de la empresa. Lo que sí es verdad es que, dado que a largo plazo la tasa de crecimiento no puede ser mayor que la inflación, entonces obviamente a largo plazo es imposible, por lo menos en una perpetuidad, es imposible que la empresa siga teniendo retornos ROIC superiores a la tasa de descuento WACC. Pero ¿de qué depende ROIC entonces? ¿Cómo decidimos qué es lo que determina el valor de ROIC? Bueno, utilizando una referencia del libro de McKinsey llamado Valuation, vemos que los determinantes del ROIC básicamente hay tres maneras de entenderlo. En primer lugar, el ROIC depende de la extensión del ciclo productivo. Cuando tenemos un producto, caso típico, por ejemplo, la plataforma Microsoft, ese producto ha tenido un ciclo muy largo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo Microsoft va a ser capaz de mantener rentabilidades superiores a su coste de capital, producto simplemente de este producto que tiene básicamente un cierto poder monopólico? Bueno, entonces dependiendo de las características del producto, hay productos que mantienen sus ventajas competitivas, su rentabilidad por encima del coste de capital por un periodo más largo de tiempo y otros por periodo más corto de tiempo. El otro aspecto es la persistencia de las ventajas competitivas. Las empresas permanentemente están desarrollando ventajas competitivas, ¿verdad? Y eso se traduce en ciertos productos. Bueno, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo esa ventaja competitiva puede persistir? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que algún competidor haga un producto que elimine esta ventaja competitiva o que reduzca esta ventaja competitiva? Como sabemos, muchas de las invenciones, muchas de las innovaciones son copiadas o imitadas muy rápidamente. Y por último, el potencial de renovación. Aunque una empresa está sujeta permanentemente a que sus ventajas competitivas sean erosionadas, también es cierto que muchas empresas tienen la habilidad de reinventarse a sí mismas, es decir, de ir cambiando la modalidad de sus negocios de manera de ir creando ventajas competitivas nuevas a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos varios ejemplos, hay dos ejemplos clásicos, que son, bueno, el propio Apple Computer, ¿no? Que pues ha tenido la gran habilidad de ir inventando productos y nuevas maneras de hacer negocios a lo largo de los años. Y Procter & Gamble también, que es una empresa muy antigua, que ha logrado mantenerse pues, a la vanguardia de su sector durante más de 100 años. Pero también de esta misma fuente, del libro Valuation de McKinsey, aparece esta tabla que es muy interesante, donde para el periodo entre 1965 y 2007 se muestra cuáles son los sectores que tienen mayores ROIC y cuáles son los que tienen menores ROIC. Y se ve que, por ejemplo, para el mercado americano, los sectores, por ejemplo, farmacéutico y de software, son los que tienen mayores ROIC, Return on Invested Capital. Mientras en el otro extremo aparecen, por ejemplo, las electric utilities, es decir, las compañías que distribuyen electricidad, las aerolíneas, las compañías telefónicas, etc., ¿no? Estas son las que tienen ROICs más bajos. También vemos que en términos de tendencia, ¿no? Se ve que los sectores en los que el ROIC estaba aumentando con más fuerza era básicamente en el sector de equipos sanitarios y en las industrias aeroespacial y de defensa. Mientras que en los sectores donde el ROIC estaba decreciendo de una forma más drástica era en el transporte por carreteras, el sector de propaganda, el sector de básicamente hospitales y de automóviles. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, el crecimiento a largo plazo de una empresa nunca podrá superar el crecimiento a largo plazo de la economía. Ninguna empresa puede añadir valor en perpetuidad. Por tanto, en realidad, el crecimiento de la perpetuidad nunca podrá superar a la inflación. Es decir, que tiene que ser menor que el crecimiento a largo plazo de la economía. En tercer lugar, ROIC es el principal determinante del crecimiento. Y por último, la magnitud de ROIC depende de las características del producto, de qué se trate, pero también de la capacidad de la empresa para mantener sus ventajas competitivas o para renovarse a sí misma y crear pues nuevas ventajas competitivas y nuevos productos. Bueno, y eso es todo lo que yo tenía que compartir con ustedes en el día de hoy.